Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este viernes, que es 24 de enero del año 2020. Vamos con los saludos entonces para Alejandro Aval. Buen día. Buen día, Emiliano. Buen día a los compañeros y a los oyentes. Juan Gropone, ¿cómo Buen andas? día. ¿Qué tal? Aquí saludé a la bancada que tengo a mi izquierda. Voy ahora a la de la derecha, la bancada española. Sí. Susana Mangana, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Emiliano. Y Álvaro Pérez, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Vuelve a la tertulia y vuelve de España, además. Al país, exactamente. Como se puede apreciar por mi tono de piel, vengo de España. ¿Tomaste vacaciones allá en pleno frío? Tomé frío, sobre todo, sí. Y el tono de voz que reafirmó la españolidad. La españolidad al hablar. Álvaro ha participado ya varias veces en estas mesas. Recuerden, es periodista, filósofo, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Montevideo. Así es. Bueno, y a Susana, experta en asuntos árabes e islámicos. Tantas veces la hemos tenido ya, mucha presentación no se requiere, ¿no? Sí, creo que no, que ya me conocen. Pero ¿los habíamos tenido juntos? Nunca. Nunca, no sabía, claro, sí. Va a ser diferente tener a alguien con mi mismo tono. ¿Son del mismo lugar de España? No. Del norte los dos. Somos los dos del norte, que marca bastante. Del lugar bueno, donde se come bien. Exactamente, pero no, yo soy asturiano y Susana es vasca. Bueno, hechas entonces... Cantábricos y no mediterráneos. Claro. Efectivamente. Eso sí, los unadistas. Vamos al primero de nuestros temas. El asunto político más fuerte de esta semana fue la divulgación del anteproyecto de ley de urgente consideración. El presidente electo Luis Lacalle Pou lo dio a conocer a los líderes de los partidos que integran la coalición multicolor y después lo publicó de manera completa en un archivo PDF. En el documento de 257 páginas y 457 artículos, el capítulo más amplio es el de la seguridad pública, que incluye 97 artículos que, por ejemplo, entre otras cosas, introducen nuevos delitos, agravan las penas a otros ya existentes, modifica disposiciones del nuevo Código del Proceso Penal, por mencionar nada más que algunas de las características. Jorge Larrañaga, futuro ministro del Interior, dijo esta semana, hablando con Subrayado, que la prioridad que se le dio a la seguridad pública responde a una necesidad de la gente. Si hay que tener mano firme, mano no tolerante con la impunidad, hay que tenerla porque es lo que la gente está reclamando. La gente necesita ser defendida en sus derechos, en sus bienes, en su vida, y esto es lo que hoy está fracasando, a mi juicio, estrepitosamente, porque están pasando hechos que todos los días estamos viendo a través de las cámaras de vigilancia, a través de los videos que circulan en las redes, cosas escalofriantes, y no da para más este tema. Por supuesto, no les pido a ustedes un análisis fino, artículo por artículo, ni nada que se le parezca, pero me gustaría que hoy, en esta segunda tertulia que trata este borrador, nos concentráramos en este capítulo, el relativo a seguridad pública. Juan. Sí, yo quería hacer un comentario previo a entrar en el tema, que es que pienso que esta ley no ha sido una sorpresa para mí, dice lo que tiene que decir. Por supuesto, no soy especialista en el tema, ¿no? Creo que el mensaje más importante que tiene que transmitir esta ley de emergencia es el cambio en la economía. Es decir, precisamente hay una base de filosofía de economía liberal para encauzar al país en lo que venía haciendo mal el Frente Amplio, y además el fundamento del cambio es esencialmente cambiar la economía. Y ese cambio en la economía se traduce, por ejemplo, en reducir los salarios, a pesar de que no está dicho por ningún lado ni forma parte de la ley de urgencia, y achicar el Estado, ¿no? Es decir, esas son este gobierno, la coalición multicolor, viene para cumplir esa función. Vamos a equilibrar la economía, vamos a reducir los salarios, porque es la manera de equilibrar la economía, y achicar el Estado. Así que uno diría, bueno, la ley de emergencia tiene que dedicarse, si tiene 500 artículos, habrá 150 sobre economía. Pues no. No es así. Precisamente, yo creo que acá cambió, tenían que fundamentar por qué era una emergencia. Y la verdadera emergencia no es la emergencia económica. Es decir, la emergencia es la emergencia de seguridad. De modo que la ley de seguridad empieza con un largo, extenso capítulo sobre la seguridad, cuando debiera estar condensada en la economía. Creo que es un poco la política
la política dominó sobre la economía en este caso. Ah, mirá. Y acá después quiero decir el comentario de la segunda parte, entrando en el tema, ¿no? Bueno, a ver, voy, antes de escuchar a Alejandro, que ustedes saben, no solo es abogado, sino que es experto en derecho procesal y por lo tanto tiene para decir sobre varias de las disposiciones que están incluidas en el texto. Me gustaría primero escuchar a los extranjeros muy afianzados ya en Uruguay. A ver, ¿qué dicen ustedes? Bueno, yo, como bien dice, soy extranjero, llevo aquí solo 5 años, soy el que quizá menos puedo hablar porque tengo menor perspectiva. Pero desde el punto de vista del hecho, de la ley en sí misma y específicamente del tema de seguridad, cuando yo llegué en 2014 ya era un tema que estaba sobre la mesa y que la oposición en aquel momento reiteradamente lo sacaba a la palestra. Desde ese punto de vista, cuando se hace esta ley o cuando este borrador de ley se presenta, no me parece que se pueda decir que sorprende el énfasis en seguridad, porque es un tema que era recurrente. Y tampoco me sorprende la recepción que ha tenido. Creo que desde el punto de vista del gobierno es un gesto, en buena medida, de sus votantes. No podemos olvidar que casi un 47% de los votantes dijo que sí al plebiscito. Desde ese punto de vista creo que es un gesto muy claro diciendo vamos a intentar cambiar lo que está pasando en seguridad. Por parte del Frente Amplio también es lógico que no compartan buena parte de las leyes. ¿Por qué? Y aquí entro, me parece a mí, a la cuestión de fondo. ¿Qué representan estas leyes? El viejo debate entre libertad y seguridad. Es decir, ¿qué priorizamos? ¿La libertad o la seguridad? Hay una aproximación que en este caso ahora es más coercitiva, estamos buscando priorizar la seguridad y por eso son medidas que a la gente que no lo ve así le parecen un poco, digamos, duras o exageradas eventualmente. Por hacer la caricatura y por poner un solo ejemplo de una ley concreta, ¿no? Hay una que sobre la autoridad policial introduce la pena de prisión de 3 meses a 12 meses cuando hay menosprecio u ofensa a la autoridad policial. Claro, por hacer la parodia, ¿no? ¿Qué diría una persona contraria a esta ley? Bueno, que cómo se junta o cómo se juzga el menosprecio a la ofensa, porque, claro, por decir algo, yo el otro día en una conversación informal, una persona me preguntaba de qué equipo era. Y cuando le respondí, de qué cuadro era. Cuando le respondí, no me dijo nada, pero me echó una mirada que sin duda era de menosprecio. Y quizá yo me podría haber ofendido. Entonces una persona contraria a la ley dirá, bueno, es que con esto el policía, si le echan una mala mirada, puede, introducir un proceso para meter a esta persona en la cárcel durante 3 a 12 meses. Bueno, ese sería el lado que defiende más la libertad. Y luego está el lado de la persona que apoya la ley. ¿Qué va a decir esa persona? Bueno, prefiero renunciar un poquito a mirar mal a la autoridad si me van a garantizar o salvaguardar mi seguridad. Entonces, para mí el debate de fondo es ese. Y lo que está en cuestión son 2 modelos que al final se demostrará en los hechos si funciona o no. Sobre ese artículo que acabas de mencionar, que es el 11, el artículo 11, el que obstaculice, menosprecie, ofenda, atente, desobedezca, agravie, lesione, arroje objetos, amenace o menoscabe a un funcionario policial, etcétera. Otro comentario que ayer recabábamos consultando a abogados es que si bien se entiende por qué se lo introduce para encuadrar específicamente un tipo de conducta, en realidad no sería necesario, porque ese tipo de trato al funcionario policial en realidad estaría representado perfectamente por el delito de desacato que ya existe, que es el 173 del Código Penal. Así que, bueno, lo que se busca es darle más contundencia, pasar un mensaje eventualmente, pero se estaría incurriendo en eso que a muchos abogados y especialistas les preocupa, que es la hipertrofia penal, ¿no? Alejandro, ¿estás de acuerdo con esa observación? Bueno, yo no soy un especialista en derecho penal, pero sí lo conozco bastante. Y en realidad sí estoy en contra de la hipertrofia penal. Creo que esto es nada más que para dar una señal política, porque muchos de estos artículos de la primera parte casi no agregan nada. Algo similar nos dijeron con respecto al artículo 4, el de resistencia al arresto. También quedaría comprendido bajo la figura del desacato que ya existe, ¿no? En realidad, de verdad que no quiero entrar en algo tan técnico como eso. Si
no sé si Susana iba a hablar y sí, pero si no hablo yo. No, habla tú, Alejandro. Sobre este punto en particular que te estaba preguntando. Sobre este artículo no agrego nada más, porque si no tendría que entrar a profundizar en algo que de verdad es muy técnico y nos llevaría muchísimo rato. Susana. Bueno, mi apreciación viene más o menos con todo lo que se ha dicho hasta ahora. Yo llevo más tiempo que tú, es verdad, aquí en el país, y efectivamente creo que es algo muy recurrente. El tema de la seguridad preocupa, digamos, la alegría va por barrios, a veces se dice, bueno, y aquí la preocupación va por todos los barrios, ¿no? Había que mandar un mensaje. Me parece que no podemos olvidar que es un anteproyecto, pero que es importante a veces ser y parecer. Es decir, lanzar este mensaje ahora, poquito tiempo antes de asumir el nuevo gobierno, creo que es lanzar algo contundente, decirle a la ciudadanía, estamos trabajando en aquello que ustedes demostraron estar preocupados por ello, y por tanto endurecer las penas, más allá de si luego cada artículo, como decimos técnicamente, si esto se va a poder aprobar o no, o si ya está contemplado en una figura como el desacato. Me parece que, preguntando y sondeando entre gente amiga aquí en Uruguay, bueno, no ven mal, por ejemplo, el hecho de que la policía pueda exigir identificación. Parece lógico, por otra parte, que si uno va a hacer un trámite al banco y le piden su cédula o le piden prácticamente la cédula para cualquier trámite que uno quiera hacer, sobre todo en oficinas públicas, bueno, también se le pueda pedir a la gente que está, muchas veces todas esas personas que vemos que están en la calle, que no sabemos bien qué están haciendo allí, que están casi ocupando una zona, un espacio público, muchas veces hostigando al viandante, bueno, que se le pueda pedir la cédula. Bueno, eso es una de las novedades, ¿no? El poder identificarse ante la policía. Yo veo que la gente, como decía deber aquí, de identificarse. Ahora, claro, como decía toda persona tiene el deber de identificarse cuando la policía lo requiera. A los efectos de confirmar la identidad manifestada por la persona, la policía podrá requerirle la exhibición de su cédula de identidad, credencial cívica, correcto, libreta de conducir o cualquier otro documento idóneo a tal fin. Claro, esto yo creo que a muchos uruguayos les levanta ciertas ampollas, como decimos, porque tienen todavía esa rémora, esa idea de, bueno, esto nos devuelve a una etapa regresiva, una etapa donde la policía cometía abusos, lo que fuere, pero creo que las cosas han cambiado tanto. Estamos tan acostumbrados a ver lo que ocurre en otros países también, donde obviamente que la policía te va a pedir una identificación, que hay que entender que esto no es para restar. Como él bien dice, la discusión viene por el lado de me están restando libertades, pero aquel que no tiene nada que temer, evidentemente, lo va a comprender. Tampoco creo que la policía va a salir y pedir la identificación porque estás caminando en la Rambla o porque llevas la bicicleta en la Rambla. O sea, no son absurdos, son policías y van a estar supuestamente cada vez más capacitados para discriminar y para poder comprender a quien le piden la identificación. Otro punto interesante creo que es el tema de terminar con las libertades vigiladas. O sea, hemos visto reiteradas ocasiones donde el delincuente o donde aquella persona que estaba privada de libertad, gozando de esa libertad vigilada, hubo otros que tienen una salida transitoria, vuelven a cometer un acto, vuelven a delinquir. Y bueno, de alguna manera yo creo que se ha dicho ya, es lanzar un mensaje a la ciudadanía, calmar los ánimos y decirle al ciudadano de a pie, a aquellos que votan y los que no votamos en el país, realmente estamos trabajando por su seguridad. Ahora sí, le toca a Alejandro. Bueno, globalmente esta parte del proyecto de ley, bueno, pues globalmente, insisto, estoy de acuerdo. En las líneas generales, tengo innúmeras objeciones sobre disposiciones concretas, ya sea por su contenido o por su inserción técnica dentro de la ley o dentro de otras leyes, porque la mayoría de los artículos que se regulan en esta parte del proyecto de ley implican una inserción dentro de otros textos legales, particularmente el Código Penal, el Código del Proceso Penal y de la Ley de Procedimientos Policiales, pero digo, no exclusivamente, pero no puedo de ninguna manera abordar ni siquiera un análisis genérico de cada una de estas partes. Me voy a limitar a hablar sobre algo que creo que sí es bastante importante, porque implica una transformación profundísima, si se aprueba así, de lo que está pasando en materia procesal penal. Se suprime lo que se llama el principio de oportunidad. Curiosamente, después hay otra ley que dice que el principio de oportunidad, hay otro artículo que dice que el principio de oportunidad será controlado, regulado y no sé qué por el organismo este que se crea en la parte final de la ley, pero por el artículo 87, ahora el Consejo de Política Criminal Penitenciaria, pero la verdad es que se suprime, porque el artículo 16 lo elimina.
Hay varias faltas de cruce o contradicción. No, sí, pero hay faltas, son cosas arreglables, pero hay varias, ¿no? Hay algún artículo que dice deroga hace tal cosa y después se reproduce todo el mismo artículo sin eso en otro artículo, lo cual hace que una de las dos disposiciones sea inútil, ¿no? Bueno, pero yendo al tema, se deroga el principio de oportunidad. El principio de oportunidad es el principio del lío, porque... aclarémoslo. Bueno, son muy pocos los delitos que se denuncian en proporción a los que supuestamente se cometen. Será un 5% o algo por el estilo, o un 10%, pero no, ni eso. Pero seguramente algo de ese orden. Aún cuando se denuncian, después eso pasa por un filtro, que antes era la policía. Directamente era la policía que decía, no, esto no le vamos a dar cuenta al juez porque no vale la pena. Otras veces era el juez, cuando el procedimiento era inquisitivo, era el juez, en el viejo código, era el juez el que decía, no, esto déjenlo, archívelo. Bueno, ahora el que puede hacer eso es el fiscal, hasta ahora. En el artículo 100 se dice que el fiscal puede ejercer el principio de oportunidad. Son cosas menores, ¿no, verdad? Bueno, cuando quien comete el delito es alguien que ha sufrido afectivamente mucho. Yo me acuerdo el caso aquel tan triste de la persona que disparaba un tiro dentro de la casa frente a alguien que estaba invadiéndole y resulta que era un familiar, ¿no? Claro, sí. Bueno, me acuerdo de ese caso, por ejemplo. Formalmente es un delito. Culposo, por supuesto, pero es un delito. Bueno, el principio de oportunidad le permite al fiscal dejarlo de lado. Pero las cosas menores, ¿no? El hurto, yo le quito esto a Juan, que esto que quité es una virome que creo que no es muy valiosa, pero bueno, él dirá, pero le quita la virome y formalmente es un hurto. Bueno, si él cual lo denuncia, el fiscal va a decir, no bromes con esto, principio de oportunidad. Bueno, muchísimos delitos pasan por el principio de oportunidad y quedan ahí. Desde aquel 5% quedan muchos ahí. Se derogó eso. Teóricamente ahora si Juan lo denuncia, esto va a terminar, de verdad va a terminar con un procedimiento judicial, inevitablemente. Bueno. O sea, todos los delitos, más allá de su cuantía, de su gravedad, de todos, sus circunstancias, todos van a tener que procesarse. Sí, bueno, o sea, no hay filtro. Después tenemos un problema. Más o menos el 70% de los delitos que si se procesan ahora terminan con el acuerdo en el proceso abreviado, ¿verdad? Un acuerdo en el cual, ustedes los habrán visto, ¿no? Si la pena que supuestamente le podría caber era de 3 años de penitenciaría, se acuerda que con 1 año de privación de libertad y bueno, ciertas condiciones, y lo acuerdan entre el defensor, bueno, el imputado a través de su defensor, y el fiscal. El juez no tiene nada que ver en eso, como está regulado hoy. No tiene nada que ver en eso, pero bueno, pero el 70% de los juicios se despachan por ese proceso y terminan por ese proceso. Bueno, ahora prácticamente se suprime por la forma como se proyecta la regulación. ¿Por qué se suprime? Porque se dice que van a poder tramitar por ese proceso los delitos en los cuales vaya a recaer una pena que tenga como máximo 3 años de penitenciaría. Son poquísimos. Hasta ahora eran casi todos y ahora prácticamente ninguno, o prácticamente ninguno. O sea, va a desaparecer el proceso abreviado. ¿Qué va a pasar? Va a ir todo a juicio. Entonces se inventa el proceso extraordinario, que era lo que estaba originalmente regulado en el proyecto de código y en el código como se sancionó, y que se eliminó. Entre otras cosas porque se preveía que acusación y defensa y todo lo demás venía después del diligenciamiento de la prueba, que era más o menos lo mismo que pasaba con el viejo código. Bueno, se restituye eso. Hay diligenciamiento de pruebas, etcétera, muy abreviado todo, y después fiscal y defensor presentan la acusación y la defensa, y después el juez resuelve, pero irían a parar ahí muchísimos de los delitos, pero resulta que entonces hay que hacer un juicio en forma, con resolución del juez y todo lo demás. Esto va a implicar que de aquel 70% casi todo va a pasar a juicio, que ahora no pasaba. Se elimina la libertad vigilada. Bueno, eso yo podría estar de acuerdo quizás, pero la verdad que se elimina. Pero se elimina también la suspensión del proceso, que es el caso del auto que hablábamos la semana pasada, sí. ¿Se acuerdan? Sí. Que le habían suspendido, no, que no hay pena, no hay nada, vamos a dejarlo suspensión, anda a lavar el auto 3 veces, ¿no, verdad? Pero se elimina eso, y eso llevaba más o menos un 15% del resto que quedaba. Hasta ahora en juicio completo, un 3%.
iban un 3% de los denunciados y que además habían pasado por el filtro del principio de oportunidad. Bueno, ahora van a tener que ir a juicio muchísimos más, aunque sea al juicio abreviado, y eso va a cambiar el funcionamiento de la justicia de una manera fenomenal. Lo que tú estás señalando es que el sistema va a quedar desbordado. Sí. Totalmente, y aparte de si es conveniente o no, porque esa es la otra punta del problema. Para mí no es conveniente. Se había hecho un proyecto el año pasado que fue presentado incluso formalmente por el diputado Pasquet en el Parlamento, con conciencia plena de que no se iba a tratar, porque fue por agosto o algo así que lo presentó, en el cual el proyecto ese tenía el apoyo, bueno, de algunos colorados, de algunos blancos, del Partido Independiente y también del gobierno, no de la estructura de gobierno formalmente, pero sí de integrante del gobierno. En ese proyecto lo que se preveía era limitar el proceso abreviado un poco nada más. Después hacer algo muy importante, y es que darle intervención al juez para que viera si el resultado del acuerdo era o no disparatado, simplifico, era o no disparatado, un poquito más que eso, pero era eso, que es algo que todo el mundo reclama. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Lo de las tortas fritas. Sí, Ha habido varios casos muy No, discutidos. digo Sí, broma, claro. pero como un ejemplo, ¿no, verdad? Hay infinitos casos de estos, en los cuales la gente lo discute y le dice, bueno, pero el juez es el que dicta la sentencia. No, el juez hoy día condena, pero tiene que condenar lo que acuerdan las partes. Claro. Y lo que se preveía era algo diferente. Y después se regulaba además el proceso simplificado, que vendría a ser este proceso extraordinario que ahora irían a parar muchos de los procesos. Se regulaba bien en el proyecto ese. Bueno, no lo han tomado en cuenta, por lo menos en este proyecto. Yo espero que todas estas cosas y muchísimas más, en el plazo que el presidente electo ha fijado, que son 3 o 4 semanas antes de formalizar el proyecto, sean consideradas, que todo esto se revea. Podría decir muchísimas cosas más, algunas a favor y algunas en contra, sobre todo por este tipo de cuestiones que no tienen que ver con la idea que se persigue, sino que tienen que ver más que nada con la forma como se está proyectando la instrumentación. Sí, acá tú estás deteniéndote particularmente en esta parte de las disposiciones, la que tiene que ver con el proceso penal. Y las del Código Penal en sí mismo, te puedo decir lo mismo. Yo no soy un experto, pero globalmente de todo este paquete de modificaciones e innovaciones en materia de derecho penal propiamente dicho, con quienes he consultado el tema, bueno, pues me han dicho que algo que yo más o menos es lo que pienso, que hay cosas que están bien, pero que seguramente hay muchas que no, o que no están bien reguladas, ¿no? Que no están bien, que son sobreabundantes o innecesarias o hasta contradictorias, y que además en materia penal hay que ser muy preciso. No es un campo fértil para las interpretaciones abiertas. En materia penal la descripción tiene que ser lo más precisa posible, ¿verdad? La descripción de lo que se llama la acción penal. Y bueno, no pasa en todos los casos acá. Hay muchísimas cosas más, está lo del avión y todo eso. Porque pero ese es no, La otro figura tema, de la ¿no? gente encubierto. Bueno, yo sí. qué sé, no sé, yo Lo del avión, dice. lo del avión. Digo lo del avión que yo estoy de acuerdo, no sé si está bien la regulación. Yo personalmente estoy de acuerdo con lo del avión. Normas No sé si sobre protección de la soberanía en el espacio aéreo. Lo que en su momento se había comentado o presentado como ley de derribos. Sí, claro. ¿No? Este es una serie de artículos que permiten llegar a la eventualidad de tirar abajo un avión, ¿no? Dice neutralizar, que significa sí, tirarlo abajo, pero con la autorización del presidente, yo qué sé. Yo estoy de acuerdo, no sé si estoy de acuerdo con la redacción, porque no soy un técnico como para poder comprender cabalmente el significado de cada una de las expresiones que se ve que han sido introducidas por alguien que conoce muy bien el tema aeronáutico y que, bueno, escapa a lo que yo pueda controlar. Bueno, después de todas estas consideraciones de Alejandro, los demás, ¿qué dicen? Juan. Bueno, yo quiero ahora hacer una conclusión general, ¿no? Por supuesto, no como especialista, sino en general. Yo creo que el criterio de verdad y el criterio de conocimiento se basa en la realidad, ¿no? Es decir, se basa en la realidad, en eso se basa la ciencia experimental, y creo que también en eso se tiene que basar el derecho. De modo que la primera consideración es, no es seguro que todo esto que se legisla sirva para algo. De modo que yo diría, lo que tenemos que hacer es tomar una actitud de expectativa. Es decir, por ejemplo, tenemos que esperar 1 año, tal vez 2 años, para ver si esto da resultado.
Es decir, y va a ser la realidad quien diga si todas estas cosas están bien o no están bien, ¿no? De modo que creo que esa es la actitud correcta por esto. Es decir, el derecho es una ciencia experimental. Un matiz. No de lo de Juan, una cosa que entre las muchísimas que se podría comentar, que creo que está bien que se regule, pero no creo que esté bien regulado, es lo del trabajo en los establecimientos de detención, ¿no? Se establece obligatoriamente sí, bueno, el trabajo. sí, claro, pero no se dice qué pasa si no trabajás. ¿Está? Emiliano dice que es obligatorio, pero ¿y si no trabajas qué pasa? No te dan de comer, se aplica la picana. No es que me parezca mal, me parece bien, yo estoy de acuerdo con eso, pero una cosa es propiciarlo y otra cosa es establecerlo así en blanco. Me parece que ahí falta algo. Artículo 66 de este nuevo texto. Nulla lege sine pena, que es al revés de lo que decían los romanos. Sustituye el artículo 41 del decreto de ley número 14.470. Dice, el trabajo de los reclusos penados será obligatorio y estará organizado siguiendo criterios pedagógicos y psicotécnicos. Bueno, después sigue, ¿no? Pero no dice qué pasa si no trabajás. Claro, no se especifican todos los podría casos. decir, No puede haber una, yo qué sé, no puede haber una ordenanza sin pena, ¿no? No va a tener salida al patio, no va a recibir visitas. Claro, lo que pasa es que da por hecho de que no va a haber opción a no trabajar, como que no va a ser pero si tú no una trabajas, oportunidad. Seguramente sí va a ocurrir eso, no va a trabajar. Claro, seguramente se van a negar, pero no sé si ahí figuraría entonces un desacato a esa orden o a ese, no es digamos, una orden. Claro, o a ese ordenamiento interno de la cárcel. Yo lo que creo que el anteproyecto responde muy claramente al sentir popular. No hay que olvidar que aquí tenemos la parte técnica, la parte de los expertos, pero a veces lo excelente es enemigo casi siempre de lo bueno. Pero Susana, está muy bien, estoy totalmente de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con el sentido de la norma. Yo personalmente estoy de acuerdo. Creo que es muy bueno que se establezca algo así, pero creo que también es algo que merecería o va a tener que merecer que se tecnifique un poco más la disposición que se proyecta. Por eso yo decía que creo que responde a la urgencia de darle cierta tranquilidad, que no es menor, como decía Álvaro. O sea, esto viene increciendo, viene cada vez más, la gente ya no es un rumor, es un clamor popular el decir, a veces yo hasta a mis amigos uruguayos les digo, no exageres, no vivimos en el Bronx, pero claro, tú escuchas hablar a cierta gente que tiene ya cierta edad y recuerda otras épocas y les parece que realmente se ha perdido muchísimo esa seguridad. Y es verdad que uno nota que hay, esa palabra impunidad flotando en el ambiente, también esa falta de autoridad que hay en el Uruguay de parte de los agentes policiales o de las fuerzas de seguridad, como lo queramos llamar. Es decir, a mí siempre me llamó la atención cómo la gente aquí no respeta la autoridad, es decir, al uniformado no se lo respeta en general. Entonces, eso tiene que ver con cuestiones recientes de la historia, pero también con esa sensación de que, a la policía entraba cualquiera, de que no estaban formados, etcétera. Creo que hay que ir cambiando. O sea, como dice Juan, habrá que darse un tiempo, un compás de espera y ver si realmente estas penas más duras o lo que es esta sensación que tenemos todos ahora de que, esto puede llegar a atentar contra algunas libertades que hoy tenemos, etcétera, como la que decíamos de pedir la identificación, ¿verdad? Una cosa tan simple como esa, que la hacemos a diario para hacer otras gestiones. Habrá que ver si esto funciona, pero lo que no podíamos hacer, creo, es continuar, Alejandro, con esa sensación de que la gente se siente desprotegida, se siente que ya no podía continuar con el sistema que veníamos. Se siente que te asaltan cuando entras desde la Rambla como tú. Claro, exactamente. Siempre lo recuerdo. Sí. Cuando la rapiñaron ahí. Me rapiñaron, me han desvalijado la casa y cuando vas a hacer la denuncia, yo reconozco que si hubiera sido en España seguramente me llevan presa por desacato, porque yo hasta llegué a destratar a algún funcionario policial por la forma en que me respondía, porque decía, pero esto es de juzgado de guardia, decía yo, o sea, que me dé usted todas las razones por las que no puede llevar a la gente presa, ¿no? Álvaro. Bueno, en realidad no tengo nada más para aportar. Creo que queda de manifiesto varias de las cosas que hemos dicho. Por resumir, por un lado, el gesto político. Estamos ante una ley que es un gesto, que tiene un significado simbólico sobre todo para los votantes del nuevo gobierno. Hay unas cuestiones técnicas que claramente están por pulir. Como penalista Alejandro ha mencionado varias, que también hoy en una nota en El País se ponían de manifiesto. Hay también que esperar a ver qué dicen los otros partidos del gobierno, porque efectivamente esto es un borrador y ha habido algunos grupos dentro del gobierno que han salido a decir que van a proponer ampliar o retocar algunas de las ideas. Por lo tanto, esto todavía no ha acabado aquí. Y por último, lo que decía Juan, ¿no? Luego los hechos nos dirán si esta ley efectivamente es efectiva o no.